Buenas tardes. Aquí presento los videos explicativos de los talleres de recuperación, los que refieren al primer taller y a los puntos que tienen que ver con el libro. Entonces vamos a empezar en primer lugar con los talleres, el primer taller de recuperación que me enviaron. Entonces ese taller se centra básicamente en ejercicios y en problemas que tienen que ver con el concepto de razón. ¿Listo? La fracción vista como razón. ¿Listo? Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de estos ejercicios. Entonces el primer ejercicio dice el palo A y es de 5 centímetros. Es decir, que el palo A mide 5 centímetros y el palo B mide 4 centímetros. Aquí está la representación gráfica de cada uno. ¿Listo? Como sale ahí en el taller de recuperación. Entonces el palo A los 5 centímetros y el palo B los 4 centímetros. El primer apartado, que es el A, le pide cuál es la razón de entre la medida del palo A y la medida del palo B. ¿Sí? La razón de la medida del palo A respecto a la medida del palo B es... Entonces ahí respondemos de acuerdo al orden en que aparecen los objetos en la frase. ¿Sí? Entonces el orden, como podemos observar, aparece primero el palo A y luego el palo B. Por lo tanto, la razón queda 5 es a 4. 5 es la medida del palo A y 4 la medida del palo B. Y se lee 5 es a 4. Estos dos puntos se leen es A. ¿Listo? Es a 4. Y esa es la razón como tal. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el primer punto. Ahora, el punto B lo que pide es establecer la razón como una fracción. Entonces, la medida del palo A y sobre la medida del palo B. La medida del palo A es 5 y la medida del palo B es 4. ¿Listo? Simplemente es colocar las medidas en términos de una fracción de acuerdo con el orden en que aparecen en el enunciado. ¿Listo? 5 sobre 4. La medida, esta parte, qué pena, me quedó mal. La medida del palo A es 5 cuartos de la medida del palo B. ¿Por qué colocamos 5 cuartos y no 4 quintos? Porque aparece primero A y luego B. Cuando aparece primero A y luego B, podemos observar que es 5 sobre 4. ¿Sí? Por eso colocamos que la medida del palo A es 5 cuartos de la medida del palo B. ¿De acuerdo? Ahora, el numeral C. La razón de la medida del palo B respecto a la medida del lado del palo A es... Aquí se cambian los lugares en la frase. Aparece primero el palo B y luego el palo A. Por lo tanto, va a nombrarse primero la medida del palo A y luego la medida del palo B. La razón cambia. Ya no es de 5 a 4 como acá, sino que es de 4 a 5. ¿Listo? Ahí cambia la razón. Ahora, también se nos pide colocarlo en términos de una fracción, como aparece acá. Entonces, la medida del palo B, que es 4, sobre la medida del palo A, que es 5. Vemos que son fracciones diferentes, 4 quintos y 5 cuartos, de acuerdo con la forma en la que aparezca en el enunciado. Aquí aparece primero B y luego A. ¿Listo? Vamos con los siguientes ejercicios. Bien. Acá se concluye el ejercicio de este ejercicio de 4 quintos. Lo vamos a concluir acá. La medida del palo B es 4 quintos de la medida del palo A. Como B aparece primero, se pone 4 quintos de la medida del palo A. ¿Listo? Dado que B es el primero, por eso es 4 quintos y no 5 cuartos. ¿Listo? Ahora, el enunciado E dice: el total de las medidas del palo A y el palo B es 4 más 5, que es igual a 9 centímetros. Ahí obtenemos un valor adicional, que es el valor de las medidas conjuntas.
¿Listo? Entonces, la razón de la medida del palo A respecto a el total de las medidas entre el palo A y el palo B es, entonces, ¿cuál es el que aparece primero aquí? El que aparece primero es A, stick A o el palo A. Entonces ese va a ser nuestro primero. Y luego dice el total de la medida, entonces ahora es 9. Por lo tanto, entonces la razón es de 5 a 9. Aquí nos dan es el total de las dos medidas conjuntas, que es la suma de los dos. Entonces 5 es a 9. ¿De acuerdo? 5 es a 9. Es la razón que hay entre el palo A respecto al total de las medidas. Bien, en el numeral 2 nos presentan otro problema con razones. Entonces, Mauren tiene 3 lápices y 8 esferos. Estos datos son importantes que los tengamos en cuenta porque los vamos a ir, digamos, utilizando en el resto del problema. El enunciado A nos pide hallar la totalidad entre los dos, o sea, cuál es la suma entre lápices y esferos. Entonces aquí hacemos la suma de 3 lápices y 8 esferos. Eso nos da un total de 11. Luego se nos pide hallar una fracción que compare el número de lápices